hace Althusser en relación con el marxismo? Como ha dicho Natalie, lo explicita filosóficamente. Algo que Marx no hizo, ¿no? Engels trató de hacerlo, pero no de una forma plenamente satisfactoria. Para leer el Capital, dice, he leído esta obra, bueno, pues habla en plural, ¿no? Porque tiene un grupo de colegas, personas con quienes reflexiona. La obra El Capital, los 3 tomos, no como historiador, no como economista, porque tiene sin duda valor histórico el Capital. Refiere muchos aspectos de la historia del capitalismo, particularmente en Inglaterra, en el siglo XIX y antes. No lee el Capital como economista, porque también hay sin duda teorías sumamente importantes desde el punto de vista económico. En el Capital, por ejemplo, la plusvalía, la teoría de la plusvalía, sino como filósofo. ¿Y qué significa leer los 3 tomos del Capital como filósofo? Descubrir la lógica del Capital, descubrir los conceptos fundamentales de la filosofía marxista. Y ahí es que Althusser puede, gracias a esta tarea, elaborar algunos conceptos. Un concepto al que no se ha referido, por ejemplo, Natalie, es el concepto de ruptura epistemológica, que no es propio de Althusser. Bachelard lo utiliza también, pero él dice que Marx, por ejemplo, habría protagonizado, habría desarrollado teóricamente una ruptura epistemológica. No sé si quieres decir algo al respecto. ¿Has conocido algo de este tema? He investigado, la verdad, muy poco, pero lo que he podido ver es que la ruptura epistemológica se da cuando Marx transforma su filosofía, o sea, la parte del manifiesto. Su filosofía es un poco más ligada al humanismo, por así decirlo, y posteriormente del Capital ya desarrolla lo que es la epistemología y la ciencia de la historia. Bueno, ese concepto lo aplica, por ejemplo, a la plusvalía, también a lo que tú dices, ¿no? Que es la diferencia entre el Marx joven y el Marx maduro. Los manuscritos de 1844, por ejemplo, este texto que por largo tiempo quedó inédito de Marx, corresponden, como dices, a una etapa más ideológica, más humanista y no propiamente madura. En cambio, el Capital muestra a Marx desvinculado del humanismo, es decir, esa actitud de pensar que pobres obreros, ¿no? Haremos algo, una teoría que les ayude. Esa es la actitud humanista, casi paternalista de algunos sectores de la pequeña burguesía para apoyar el cambio social. Ese humanismo de decir hay explotación, hay desigualdad, busquemos cambiar. Pero ese es el Marx ideológico, ese es el Marx joven, ese es el Marx humanista. En cambio, el Marx científico, por decir así, es el Marx de El Capital. Esa es la obra fundamental que muestra
una ruptura inclusive con él mismo, con su pasado humanista, con su visión paternalista, con su visión que no se basa en contenidos científicos. Entonces el Marx del Capital es un Marx científico, en que ya no hay ese paternalismo, ese humanismo, esa solidaridad con los marginados o los explotados, sino hay diríamos, el diagnóstico preciso de qué es el capitalismo, al margen de cualquier consideración moral o solidaria. Y para señalar qué es el capitalismo, lo fundamental es el concepto de plusvalía, donde también se advierte otra ruptura epistemológica, la ruptura con la tradición clásica inglesa en economía, particularmente David y Ricardo, que no pudieron alcanzar, lograr, deducir, construir el concepto de plusvalía. Su visión de los hechos económicos estaba limitada epistemológicamente. ¿Qué quiere decir que estaba limitada epistemológicamente? Que no podían descubrir que el secreto del capitalismo es la producción y apropiación de la plusvalía. Producción de parte del obrero y apropiación de parte del burgués. Ese descubrimiento fundamental lo hizo Marx. Entonces, en comparación con la economía clásica inglesa, particularmente del siglo XIX, que desarrollaron los más importantes economistas ingleses, y como el pensamiento más avanzado de su época, como es la teoría de David Ricardo y Adam Smith, como ese desarrollo fue científico pero limitado, fue incapaz de descubrir el secreto del capitalismo. Para hacer eso había que romper epistemológicamente la limitación y descubrir, como lo hizo Marx, la plusvalía. Obviamente no voy a explicar aquí en qué consiste la plusvalía y sus formas, ¿no? Porque hay varias formas: absoluta, relativa. Pero lo importante es comprender el concepto de ruptura epistemológica. Entonces Marx ha podido romper consigo mismo y su visión humanista, romántica de la explotación y la solidaridad, como también ha podido romper con los economistas de la época clásica inglesa y descubrir lo que ellos no podían descubrir por sus limitaciones de comprensión y de visión de los fenómenos económicos en el capitalismo. Bueno, lo mismo se aplica a la visión de la historia. Marx tendría una ruptura epistemológica que habría superado toda concepción ideológica de la historia. Y por primera vez, según Althusser, se habría dado en el desarrollo del pensamiento occidental una visión científica de la historia. Entonces, ese es el nuevo continente. Y pese a la relevancia de la plusvalía, es en este continente de la historia donde se habría consagrado Marx como el más importante pensador, porque además habría descubierto algo relacionado
con la sociedad, no con los números ni con la naturaleza, que es el continente de la matemática y es el continente de la física, sino con la historia. Aparte de que su ruptura epistemológica habría superado la visión ideológica de la historia, Marx habría descubierto un continente de conocimiento nuevo en el que los contenidos ya no serían ideológicos, sino serían científicos. Ese es el sentido que le da a la ciencia de la historia. ¿En qué consiste desarrollar conocimientos científicos de la historia? ¿En qué consiste? Consiste, por ejemplo, en comprender un periodo según contenidos científicos. Comprender el periodo o el modo de producción capitalista de forma más precisa gracias al concepto de plusvalía. Históricamente, David Ricardo, que era el economista más brillante en Inglaterra, llegó a establecer inclusive el concepto de fuerza de trabajo, pero no llegó al concepto de plusvalía. Entonces, para comprender ese periodo de la historia, cómo recomprenderlo de manera científica, es necesario asumir los conceptos de Marx, por ejemplo, el más importante, que es el de la plusvalía. Solo así se entiende ese proceso como ese lapso, ese modo de producción, como un tiempo en el que prevalece la plusvalía, producida por los obreros, apropiada por los burgueses. Pero hay otras nociones, otras concepciones que diferencian la concepción ideológica de la concepción científica de la historia. Que, por ejemplo, estas tesis fundamentales del marxismo, ¿no? ¿Qué es lo que permite el desarrollo de la historia? En términos económicos, lo que permite el desarrollo de la historia es el conjunto de fuerzas productivas. Es decir, las capacidades humanas, sociales, de producir bienes para el consumo o para la producción. ¿Sí? Producir un martillo o producir un pan. El pan es un bien de consumo, un martillo es un bien de producción, sirve para hacer otros bienes, para producir otros bienes, que pueden ser otros bienes de producción u otros bienes de consumo. Entonces, el despliegue de la capacidad productiva de la sociedad es lo que se concreta en las fuerzas productivas. Y ese desarrollo, que implica también conocimiento tecnológico, da lugar al desarrollo económico de la sociedad. Y comprender eso es tener una visión científica de la historia. Comprender cómo, por ejemplo, en el esclavismo prevalecía el plusproducto. Comprender cómo en el comunismo primitivo no había apropiación de los medios de producción. Y comprender cómo el secreto del capitalismo es la plusvalía. Entonces, los contenidos del marxismo permiten tener la visión científica de la historia. Eso en cuanto a la economía. En cuanto a la política, ¿qué? La comprensión científica de la historia, según Marx, interpretado todo esto obviamente por Althusser, es que la política es resultado de la lucha de clases.
y la violencia es el motor de la historia. Esa es una comprensión científica de la historia desde un punto de vista político. Entonces, no hay posibilidad de asumir de manera ideológica cuando se lo hace, es decir, solo siendo ideológicamente sesgado, se puede pensar, por ejemplo, que políticamente podemos llegar a un acuerdo y que todos ganemos. No, no es así. No hay posibilidad de que todas las clases ganen, por ejemplo en el capitalismo, que gane el campesinado, la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado. No, esa visión conciliadora, funcionalista, es errada, es equivocada, es falsa, es ideológica. ¿Qué es la ideología? Es la imagen distorsionada de la realidad, la imagen ficticia de la realidad. Es una construcción teórica que no corresponde con la realidad, que imagina la realidad. Y decir, por ejemplo, que todos podemos políticamente ponernos de acuerdo y vivir en una sociedad armónica de desarrollo indefinido es una ideología, por lo tanto una imagen falsa. No es la visión científica de la realidad. En este caso la realidad es la historia, y la visión científica desde el punto de vista político es considerar que la violencia es partera de la historia y en el núcleo de las relaciones entre las clases está la lucha de clases como motor de la historia. Esa es la visión científica, esa es la visión verdadera, esa es la visión no ideológica de la historia, y eso es lo que habría descubierto Marx. Ver la historia de manera científica, incluyendo la plusvalía, incluyendo la violencia, incluyendo la lucha de clases. Y claro, si se tiene estos principios, estas concepciones fundamentales, uno descubre que hay otros fundamentos filosóficos todavía más generales. El fundamento filosófico más general de la lucha de clases es la dialéctica. La concepción dialéctica se expresa en la historia, en la lucha de clases. Por lo tanto, la dialéctica es parte de la ciencia. Y ver la historia de manera dialéctica como lucha de clases es seguir desarrollando una concepción científica. Por lo tanto, la dialéctica debe ser incorporada en toda comprensión científica de la historia. Porque esas visiones funcionalistas de que nos unimos todos, acordamos todos y ganamos todo, todos, son mentiras de la burguesía para evitar el enfrentamiento, para evitar la conciencia de clase, para evitar la revolución, para evitar la dictadura del proletariado, para evitar la construcción del socialismo y la destrucción del capitalismo. Todo esto está implícito en la ciencia de la historia. Bueno, ¿cómo logra eso Marx? Y este otro concepto que desarrolla Althusser es también muy interesante. Tú has leído lectura sintomática, se llama. ¿En qué consiste? ¿No has visto? ¿Te acuerdas algo? Lo que mencionaba Althusser era la lectura, y creo que tiene relación con la lectura sintomática, es una lectura donde puedas encontrar lo que no está en la obra, en el texto. Sí, está muy bien. Volvemos a David Ricardo. David Ricardo desarrolló, por ejemplo, el concepto de fuerza de trabajo, pero no pudo alcanzar, por ejemplo, el concepto de propiedad privada de los medios de producción, y de ahí el concepto de
plusvalía, tampoco el de tiempo de trabajo socialmente necesario, que son conceptos relacionados con la plusvalía que solo Marx pudo construir. ¿Y cómo construyó eso? Por lectura sintomática. Y esto es muy importante porque para Althusser el desarrollo de la ciencia siempre va a ser por lectura sintomática. O sea, nadie va a comenzar desde cero. El mismo Marx comenzó a desarrollar sus conceptos con la ruptura epistemológica que hemos señalado, a descubrir el continente de la historia como un continente de conocimiento científico nuevo, gracias a la lectura sintomática. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, estudiar a fondo a Hegel, pero darse cuenta que está errado, porque tiene una concepción ontológica idealista, es decir, su concepción de la realidad y también de la historia es idealista. Entonces, por muchos logros teóricos que haya alcanzado Hegel desarrollando la dialéctica de manera ontológica, por ejemplo, lo que para Althusser está muy bien, es correcto, se equivocó en algo de principio. ¿Y cuál es ese error? Pensar que el desenvolvimiento dialéctico es de la idea, no de la materia. Entonces, cambiando la idea por la materia, el desenvolvimiento dialéctico de la materia permite tener una comprensión también científica, no solamente de la historia, sino de la naturaleza y del conocimiento en general sobre objetos como los números. Entonces, la lectura sintomática, como ha dicho Natalie muy bien, es la comprensión de una parte de la realidad a partir de las ausencias que otras teorías tienen de esa parte de la realidad. Lo que otras teorías no explican, lo que a otras teorías les falta, lo que otras teorías callan, lo que otras teorías no pueden ver. Es como leer a un autor y descubrir una sintomatología teórica que consiste en señalar, hay estos logros en tal autor, pero esto no hay. Y así David Ricardo, pese a haber descubierto el concepto de fuerza de trabajo, no pudo desarrollar algo más. No pudo descubrir los otros conceptos como el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es fundamental para el concepto de plusvalía. Y lo mismo sobre la historia. Hay que conocer todas las visiones que existen sobre la historia para descubrir la gran revolución epistemológica, la ruptura epistemológica que protagonizó, que dio lugar Marx con sus ideas. Él habla de la revolución teórica de Marx, ¿no? Por eso, para comprender que desde él la historia no volvería a ser ideología. Claro que iba a haber más visiones ideológicas de la historia, pero la visión científica las iba a desenmascarar desde Marx. Iba a decir, esto es falso, esto es una visión ficticia, esto es ideología de la historia. ¿Cuál es la verdad sobre la historia? Obviamente el materialismo histórico de Marx. Y lo propio sobre cualquier otro conocimiento. La lectura sintomática, Marx la aplica a la economía, descubriendo particularmente en Ricardo, pero no es solo Ricardo, sino es toda la elaboración teórico-económica de los economistas en la cultura occidental. Los tomos cuarto y quinto del Capital, llamados también la historia crítica de la plusvalía, o los Grundrisse también se llaman así, establecen cómo los autores, desde los primeros en el desarrollo
de la modernidad, desde los fisiócratas, particularmente en Inglaterra, que es el primer movimiento teórico económico, hasta la teoría clásica económica, que es Smith y Ricardo, habrían hecho descubrimientos que permitieron que Marx descubriera la plusvalía. Es decir, el mismo Marx señala la deuda teórica con los autores que le habrían permitido desarrollar la lectura sintomática. De manera que él sea muy consciente de la deuda que tiene, no solo con Ricardo, sino con Smith y con las corrientes desde la fisiocracia o los fisiócratas, que es una corriente. También está antes inclusive el mercantilismo. Hay una sucesión de corrientes economicistas que desde el mercantilismo y la fisiocracia han dado lugar al desarrollo de los conceptos económicos fundamentales en la teoría económica, que sigue siendo limitada hasta que Marx da, por la lectura sintomática, la ruptura epistemológica necesaria para descubrir la verdad de la economía con el secreto del capitalismo y la plusvalía como concepto fundamental. Y lo mismo en la historia, y lo mismo en la política, y lo mismo en la filosofía. La filosofía de Feuerbach es magnífica, es materialista, no parece Dios por ningún lado, pese a que tiene un libro que titula La esencia del cristianismo. Pese a que hay eso, piensa Althusser que Feuerbach ha establecido grandes logros teóricos para la verdad, para el conocimiento científico, y él es materialista y eso es un gran logro, pero es un materialista mecanicista, entonces no es científico plenamente. Como Hegel, es dialéctico, y es un avance significativo que sea ontológicamente dialéctico, es decir, que vea la realidad en su más amplia cobertura, es decir, desde el reino del pensamiento, la materia y la sociedad, como desenvolvimiento dialéctico. Pero su gran limitación es su idealismo. Entonces, la lectura sintomática de ambos autores implica descubrir sus falencias. A Feuerbach le faltó la dialéctica y a Hegel le faltó el materialismo. Claro, solo con esos grandes aportes al pensamiento universal podía aparecer el genio de Marx, que desarrolle un pensamiento materialista y dialéctico, que se aplica también a la historia, y ver la historia, la política, la economía de manera científica, ya no ideológica, con las rupturas que hemos visto, con los conceptos que hemos visto, que son absolutamente verdaderos, incuestionables y solo rechazables desde otras posiciones ideológicas. Aquí no se admite discusión. Esta es la verdad sobre la economía, la historia, la política, la sociología, la antropología, etc. Ese es el continente verdadero, de conocimientos verdaderos, descubierto, inaugurado por Marx, que habría dotado a la humanidad de un nuevo lugar de desarrollo de contenidos, como es el lugar de la matemática, con autores como Tales, Euclides, Pitágoras, en la Grecia antigua, sobre entes ideales, sobre los números,
o como es el continente de la física, con Galileo como su iniciador, sobre objetos de la naturaleza. Para hablar de los objetos de la sociedad, es Marx el referente para concebir esos conocimientos como científicos. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después del capitalismo y de haber descubierto que la historia vista así es concebida científicamente? Esa es la ciencia de la historia, el continente de la historia, la visión científica de la historia, donde además hay leyes, ¿no? ¿Cuáles son las leyes? Por ejemplo, que el desarrollo histórico depende de las fuerzas de producción. Por ejemplo, que las relaciones entre las clases dependen de las fuerzas productivas. Por ejemplo, que la relación diádica entre las clases que tienen un antagonismo principal es lo fundamental que hay que entender en términos políticos. Por ejemplo, que la plusvalía puede variarse de manera tal que no sea apropiada por los burgueses, los dueños de los medios de producción, sino sea apropiada socialmente por el Estado. Entonces, esa comprensión científica de la totalidad histórica y social tiene además un desarrollo también científico, también no ideológico, también verdadero, y esa es la revolución. Entonces la revolución y lo que va a pasar en el futuro va a pasar, porque es resultado de las leyes de la historia, de la visión científica de la historia. No es ideología, no es voluntarismo, no es utopismo, no es que alguien quiere que vivamos todos trabajando y nadie se aproveche del que trabaja más o rompiéndose la espalda. No, esto que va a pasar es algo indefectible y es resultado de la visión científica de la historia, que va a quebrarse en un momento por la manera como se ha producido la explotación del hombre por el hombre, de ciertas clases sobre otras clases, cambiando los protagonismos, cambiando los modos de producción, y se va a dar finalmente la construcción con violencia, a partir de la violencia, a partir de la dictadura del proletariado, de un modo socialista de producción, encaminado a la vez a un comunismo universal. Entonces, la ciencia de la historia establece la necesidad irrefrenable de la revolución. Y eso se va a dar en todo el mundo en algún momento. Obviamente ya ha empezado. Althusser era miembro del Partido Comunista Francés. Era un militante de base, no era un alto dirigente, pero tenía mucho prestigio porque ha hecho del marxismo una explicitación teórico-estructural. Es decir, esto que les explico está muy bien construido, es sumamente sólido, y esta es la mejor lectura filosófica del Capital. Por eso su libro, ¿no? Para leer el Capital hay que entender los conceptos filosóficos previamente. ¿Y cuáles son? Son estos. Hay todavía cierta complejidad en lo que dice, ¿no? Pero bueno, ya no vamos a entrar en esos aspectos. Por ejemplo, las generalidades teóricas. Este desarrollo de la historia, de la concepción de la historia como ciencia, del continente de la historia, esta concepción de la política de manera científica, de la antropología, de la sociología, de la economía, con rupturas epistemológicas y condiciones científicas de la realidad, conforman lo que él llama la práctica teórica. Es decir, ¿quiénes la realizan? Los intelectuales, los teóricos. ¿Quiénes son? Los que tienen una empatía o adscripción con el proletariado. Con el proletariado, pero no en el sentido humanista
diríamos, solidario, paternalista, es decir, pobres, los obreros. No, en el sentido de que descubren los intelectuales que en el proletariado radica la fuerza material, política del cambio. Y esa es otra concepción científica de la historia. Hay que descubrir dónde radica la fuerza del cambio. Como fueron los burgueses en el feudalismo una fuerza sumamente importante del cambio revolucionario que protagonizaron los burgueses para dar lugar al capitalismo. Igual en el capitalismo hay que descubrir quiénes son los que tienen la fuerza material para protagonizar el cambio hacia el socialismo, y ellos son evidentemente los obreros. Entonces la práctica teórica nos aúna a nosotros, que somos los intelectuales solidarios, identificados con la ideología, pero con el conocimiento científico de la revolución, no como ideología, sino como conocimiento verdadero con el proletariado. ¿Para qué? Para que les orientemos en su labor. Entonces, gracias a la teoría marxista y con la labor de los intelectuales de izquierda, la fuerza política material de los obreros va a protagonizar el cambio social llevado a cabo científicamente, descubriendo los fundamentos y las leyes de la historia. Y así el triunfo va a estar garantizado. No es solo voluntarismo de los obreros que quieren destruir el capitalismo. Han habido experiencias frustradas de eso. Obreros que destruían las fábricas como si la máquina fuera quien los explotara. No, es destruyendo no las fábricas, ni siquiera la plusvalía. Tiene que seguir habiendo plusvalía, pero esa plusvalía ya no va a ser apropiada por el burgués, sino por la organización política que dirige el cambio, que obviamente para un militante del Partido Comunista como era Althusser, era el Partido Comunista Universal, es decir, el Partido Comunista de aquí, de allá, el PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, que protagonizó la revolución bolchevique el 17, y así sucesivamente. Los partidos comunistas van a ser los actores intelectuales de práctica teórica que van a orientar a la fuerza material del proletariado a transitar por el camino de la revolución y de la historia con decisiones científicas, con decisiones verdaderas, no ideológicas, porque la ideología es falsedad. Y de esa manera también se va a realizar finalmente el telos de la historia. La práctica política es la de los dirigentes, la práctica política es del proletariado, la práctica teórica es de los intelectuales que descubren, gracias a la ciencia de la historia, al marxismo, lo que hay que hacer, en qué momento y cómo, y quiénes lo tienen que hacer. Obviamente con la estructura del Partido Comunista, que va a dirigir la fuerza y la energía revolucionaria del proletariado, y a otras clases también. Bueno, como ven, bastante bien construido el discurso, es teleológico, ya exageradamente teleológico, ¿no? Porque el telos es resultado de algo inevitable, va a pasar, aunque demore algunos siglos, va a pasar, que la humanidad va a llegar al final, el comunismo universal, en que cada quien dé a la sociedad según su posibilidad, y a cada quien se le otorguen los medios para desarrollar sus capacidades. Esa es la definición de Marx.
Bueno, si les interesa el marxismo, yo creo que el mejor autor que pueden leer es Althusser. Como filósofos, digo, ¿no? Y particularmente este autor, este libro que es para leer el Capital. Los otros también son excelentes, ¿no? Son tan minuciosos, tan rigurosos, tan elaborados que expresan la mejor elaboración filosófica del marxismo. Lenin, la revolución teórica de Marx, la filosofía como arma de la revolución. Y bueno, lo penoso de Althusser es que terminó matando a su mujer, ¿no? Tal vez no sea tan penoso para algunos. ¿Perdón? La estranguló. Sí, en un ataque de locura, ¿no? ¿Alguna pregunta?